Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a retomar con los videos de fisio. Tema largo, fluidos, tema largo para trabajar, para pensar, para razonar. Los videos anteriores tómenlo como una gran introducción, ¿sí? Llévense los conceptos más grandes, porque son muchos conceptos y muchos son random, que decís, che, esto no tiene nada que ver con nada, pero no, sí, todo tiene que ver con todo. Pero bueno, véanlo tranquilos y ahora, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es desglosar tema por tema. Vamos a abordar concepto por concepto, tema por tema, fórmula por fórmula y vamos a ver cómo mierda se aplica en cada caso según corresponda, ¿sí? Así que bueno, vamos a retomar desde caudal. ¿Qué era el caudal? Ya claro que hay algo mal en esta fórmula, ¿sí? Abajo van a ver caudal, área por delta x sobre volumen, no, es sobre tiempo. Así que tengan en cuenta eso. Así que bueno, vamos. Caudal. ¿Qué es el caudal? Caudal lo definimos como volumen sobre tiempo. Se mide en metros cúbicos por segundo, en litros por hora. Ahora, el caudal representa la cantidad de líquido que pasa por unidad de tiempo, ¿sí?, en un caño teórico a través de un área de sección particular y determinada. Pero hay otra forma de pensar el caudal y es considerando la distancia que va a recorrer ese líquido dentro del caño teórico. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Una ecuación, una fórmula en realidad, la manera de calcular volumen de la primaria. Área de superficie por altura. En este caso, nuestra altura va a estar dada por la distancia que recorre el fluido, que es el delta x, y el área de superficie va a ser el área de sección. Entonces, podemos pensar al caudal como el área de sección multiplicado por el delta x sobre unidad de tiempo. ¿Y qué es delta x sobre unidad de tiempo? Cinemática, primer parcial del CBC, velocidad. ¿Qué nos dice entonces la nueva fórmula de caudal? Que el caudal es el equivalente al área de sección multiplicado por la velocidad que lleva ese fluido. No hay mucho más que eso, no hay nada más que acotar, nada más que agregar. Ténganlo presente porque este es el puntapié inicial para arrancar con lo que es la ley de conservación de masas. ¿Qué es la ley de conservación de masas? Bueno, la ley de conservación de masas nos dice que la energía no se crea ni se destruye, lo mismo la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y entendiendo esto, que nada se crea y que nada se destruye, nosotros lo podemos aplicar a fluidos y decir que el caudal de entrada de nuestro tubo o de nuestra sección es igual al caudal de salida y por consiguiente sus derivaciones. Si es lo mismo que entra que lo mismo que sale, entonces la sección de entrada multiplicado por la velocidad de entrada es la misma que la sección de salida por la velocidad de salida. Principio de conservación de masa, ¿sí? Ahora, esto va a aplicar del mismo modo a los tubos simples, tanto como a los tubos con ramificaciones. ¿Y cómo va a pasar? Bueno, acá está en el dibujo. El caudal de entrada va a ser 1, determinado X, random, no importa. Lo que se tiene que llevar en la teoría es que el caudal de salida va a ser el equivalente a la suma de todos los caudales individuales, por tantas divisiones o ramificaciones haya. Y de acá, presten atención a esto, porque estas cosas pueden llegar a aparecer en los choice y después los van a ver, sobre todo en cardio, ¿sí? El caudal de entrada siempre va a ser mayor que el caudal de salida individual de cada una de las ramificaciones. Entonces, el caudal se compone de la sección de entrada por la velocidad de entrada y a su vez va a ser el equivalente a la sumatoria del total de caudales, es decir, a la sumatoria de las velocidades de salida multiplicadas por las por las secciones de salida, perdón. Así que bueno, nada, de eso ¿qué podemos decir? Ejemplo, que el caudal de la aorta es mayor que el de la arteria radial. Fíjense que dije la arteria y no las arterias. Y esas son las boludeces que pueden aparecer en un choice. Otra cosa como para rescatar de esto, el área de sección individual, ¿sí?, de salida siempre va a ser menor que el área de sección del caudal de entrada, ¿sí? Esa es otra propiedad. Ahora, la sumatoria de las áreas de sección de salida siempre es mayor que el área de sección de entrada. Loco, ¿no? Bueno, después lo van a ir viendo bien en cardio oficio porque esto lo vamos a retomar. Pero bueno, sale de acá, del principio de continuidad esto.
Ahora vamos a trabajar, ahora que ya vimos caudal, ahora que ya vimos continuidad, vamos a trabajar con el principio de Bernoulli. ¿Y qué es lo que hace el principio de Bernoulli? Bueno, primero, antes que nada, vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Para trabajar con Bernoulli tenemos que tener en cuenta que los fluidos con los que vamos a trabajar son fluidos siempre ideales, es decir, son fluidos que no pierden energía de ningún tipo en su circuito o en su sistema. No son fluidos que no van a tener fuerzas de rozamiento, no van a tener una resistencia hidrodinámica. La viscosidad siempre va a ser cero y a su vez siempre van a ser laminares, siempre va a ser un flujo laminar perfecto, es decir, el coeficiente de Reynolds va a ser igual a cero o cercano a cero, pero siempre va a ser laminar. Otra cosa, se trabaja por lo general con fluidos incompresibles como el agua y así lo va a considerar incompresibles, ¿sí? Siempre recuerden, para trabajar con Bernoulli van a ser fluidos ideales. Y otra cosa que es recontra importante y es lo que vamos a trabajar ahora es Bernoulli lo que hace o lo que plantea es lo siguiente. Él dice que la energía total de un sistema en realidad no, pero él después lo transforma en lo que es volumen, pero parte de lo siguiente. La energía total de un sistema se compone de la energía cinética que posee ese sistema, es decir, la energía asociada al movimiento que tiene ese sistema, la energía potencial gravitatoria que puede tener ese sistema y la energía potencial o la energía de trabajo o energía de presión o energía de bomba o la energía de las fuerzas inerciales que actúan en ese sistema. ¿Sí? Esas son las tres fuerzas que nosotros vamos a desglosar cuando armamos ahora Bernoulli. Así que tengan en cuenta que esas tres energías componen la energía total de un sistema. ¿Y qué hace Bernoulli bien genio? Dice, che, yo trabajo con volúmenes, trabajo con fluidos, no me sirven en términos de cinemática, los necesito en términos de presión, es decir, necesito meter el volumen. ¿Y qué hace Bernoulli? Dividir todo por volumen y a la remierda. Entonces, la energía cinética la divide por volumen, la potencial gravitatoria la divide por volumen y la energía potencial también la divide por volumen, ¿sí? Bueno, hay pregunta de choice que suele aparecer. La energía potencial o de trabajo en cardio se ve como la energía de la presión lateral, es la presión de bomba que ejerce el corazón, ¿sí? Me acabo de acordar, datito ahí, choice. Bueno, entonces vamos a ver qué decía Bernoulli y ahora vamos a ver cómo trabajamos la fórmula, ¿sí? Bueno, dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión comparados con los de menor velocidad. De ahí sale todo lo que es Bernoulli. Arranca de patada ninja, ¿sí? Entonces, piensen lo siguiente, lo que acabamos de decir. Los fluidos, al ser considerados incompresibles, es decir, que no se pueden comprimir, van a aumentar su velocidad cuando alcancen secciones del circuito que son más estrechas. Y para mantener el principio de continuidad, es decir, lo que entra lo mismo que sale, si la sección se achica, ¿qué tenemos que agrandar? La velocidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a modificar? La velocidad. Pero todo esto tiene una explicación, hay que ver por qué y cómo aumentamos esa velocidad. El fluido, al aumentar su velocidad en la sección más estrecha, acelera. Y cuando acelera, lo que hacemos precisamente es modificar la energía cinética. Y ahora, para que la energía cinética del fluido aumente, quiero que lo piensen, es necesario hacer un trabajo sobre él. ¿Y ese trabajo de dónde proviene? Ese trabajo proviene de las paredes que al estrecharse presionan contra las láminas de fluido más externas y oprimen a las mismas. Y esto genera, por derivación, que se opriman las láminas más internas, aumentando las capas de velocidad de este flujo laminar, ¿sí? Siempre las capas más internas. Recuerden que el flujo laminar, imagínenlo como si fuera, no sé, un jamón, queso, tomate, lechuga. Así son láminas, son capas. Y lo que hacemos es presionar de afuera para adentro, por lo cual se aceleran los flujos más internos, más centrales, ¿sí? Recuerden también que no hay coeficiente de Reynolds, es decir, el flujo no se vuelve turbulento bajo ningún punto de vista.
Dicho esto, ya pudimos desglosar y trabajar lo que es la energía cinética y la presión cinética. Ahora nos queda la presión de trabajo, la presión lateral en cardio, que es la que va a ejercer el corazón. La presión de trabajo, la presión P1 en nuestro dibujo que vamos a ver, que representa la fuerza que tiene el fluido para lograr fluir precisamente, ¿sí? Tengan en cuenta esto, el tubo está lleno de líquido. Nosotros tenemos el punto 1, ¿sí? El punto 1, donde se va a ejercer un trabajo, el fluido va a tener una fuerza que lo va a empujar a desplazar, porque ley de conservación de masa, caudal que entra igual caudal de salida, hay una fuerza que lo empuja, son fuerzas inerciales provocadas por la bomba de trabajo, en este caso el corazón, supongamos, y esa fuerza se va a chocar con una fuerza de resistencia que la pone en el punto 2 el fluido que está, pónganle, estancado, o el fluido que tiene por delante, la columna de fluido por delante. A lo que voy es, si nosotros restamos la fuerza de trabajo negativa con la fuerza de trabajo positiva, la que quiere hacer que mi líquido fluya, la resultante es un vector fuerza positivo, y ese vector fuerza positivo va a hacer que el líquido fluya. Es decir, acabamos de desglosar la energía potencial. Y otra energía que está abordada en la ecuación de Bernoulli es la energía potencial gravitatoria. Esta energía potencial está asociada a la posición que tiene el líquido en el espacio, es decir, la altura que puede llegar a tomar el mismo. Y considera a su vez la densidad por la fuerza de aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. ¿Y qué es lo que dice Bernoulli de todo esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Bernoulli de todo esto? Bernoulli dice que la presión de trabajo más un medio de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado, es decir, la energía cinética, ahora presión cinética, sumado a la densidad por la gravedad por la altura, dicho ahora presión potencial gravitatoria, todo esto siempre se va a mantener constante. Y si esto se mantiene constante a la entrada, también se va a mantener constante a la salida. Es exactamente lo que venimos planteando desde entrada, principio de ley de conservación de masa, principio de continuidad. La energía total de un sistema equivale a la presión total trabajando en dicho sistema, y si la energía total se compone del trabajo ejercido por esta fuerza actuante, la energía cinética y la energía potencial gravitacional, es la misma a la entrada que a la salida, ¿sí? Es básicamente eso lo que nos plantea, no plantea nada más que eso. Bueno, y ahora bien, respetando y teniendo en cuenta este principio de conservación de masa, y que si nada se pierde, nada se destruye, nada se crea, podemos decir y afirmar, más ahora convencido, que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Y como el caudal de entrada es igual a la energía total y en consecuencia es igual a la presión total actuando, llegamos a la conclusión y a la fórmula de Bernoulli, que está puesta acá en este gráfico, ¿sí? Ahora piensen esto. Para lo mismo, conservación de masa, para mantener constante el caudal, vamos a tener que ir modificando cualquiera de las tres variables. Es decir, vamos a poder jugar con la energía cinética, la energía potencial gravitatoria, con la presión de entrada o el trabajo de entrada, para poder mantener el caudal siempre constante, ¿sí? Recuerden eso. Ah, y otra cosa, muy importante, porque a veces aparece una u otra. En el caso de la fórmula, en Bernoulli van a ver que se puede usar masa o se puede usar densidad. En este caso de fórmula se usa densidad, y la densidad está relacionada precisamente con el peso específico, ¿sí? Con la letra ρ. La densidad por la gravedad representa ρ. Algunos ponen directamente densidad por gravedad, te ponen ρ por delta HS. Pero bueno, nada, eso, ténganlo en cuenta al momento de hacer ejercicios, ¿sí? Bueno, acá está representado esquemáticamente. Y ahora vamos a ver un ejercicio y van a ver que todo se va a la re mierda. Bueno, miren esto, miren este ejercicio, esto que lo miren bien. Un tubo de Venturi, ¿sí? Posee un área transversal de 30 centímetros en A1 y 10 centímetros en A2. Contiene agua pura de densidad 1 gramo por centímetro cúbico, fluye con un caudal de 4 litros por segundo y nos piden calcular velocidad del fluido en A1 y A2, bien, diferencia de presión en A1 y A2, es decir, el punto 1 y punto 2, diferencia de altura entre H1 y H2, ¿sí? Bueno, nada, ahí está representada la barrita H1, H2, ahí dentro de los tubitos, Z1 o Z2,
vamos a ver el gráfico primero. ¿Qué es Z1, qué es Z2? Z1 o Z2 marcan los puntos más altos de la columna de líquido. Es el punto donde el líquido contacta con la atmósfera, son tubos abiertos a la atmósfera. Así funciona este ejercicio. Después nosotros tenemos una altura H1 y H2. Fíjense que P1 y P2 están casi en línea horizontales. Se considera que están al mismo nivel. Y los vamos a considerar al mismo nivel para hacer todo tipo de ecuación. ¿Y por qué? Porque nos vamos a sacar de encima la presión hidrostática. Es algo que no vamos a calcular. Si los ponemos al mismo nivel y analizamos dos puntos al mismo nivel, son iguales y equivalentes, por ende no hay más presión hidrostática, ¿sí? Trabajamos con lo que queda de la fórmula. Así que bueno, nada, eso. Así que ¿cómo se hace esto? Caudal. ¿Qué era el caudal? Caudal era velocidad por sección. Entonces, la velocidad es igual a ¿qué? A caudal sobre sección. Por lo que si la velocidad en 1 va a ser 4 litros por segundo sobre los 30 centímetros cuadrados. Pasamos las unidades, hacemos la cuenta, nos queda en la velocidad en 1 en 1,33 metros por segundo. Velocidad en 2, lo mismo. Se hace la misma ecuación, ¿sí? El caudal dividido la superficie, el área de sección, y nos queda en la velocidad en metros por segundo. Ahí está. Bueno, ecuación de Bernoulli, presente, ténganla presente. Está completa, ¿sí? No nos falta nada, lo podemos ver. Ahora, lo mismo que les acabo de decir, siendo que tomamos P1 y P2 al mismo punto de referencia, el delta H va a ser 0, eliminamos el término que contempla la altura y la presión potencial gravitatoria y simplificamos puntos, ¿sí? Ahora, vamos a considerar una igualdad de términos, es decir, presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado de un lado, entrada, y salida por el otro. Aunque no sea la entrada y la salida, son los dos puntos de referencia, es lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con las fórmulas, ¿sí? Vamos a ir desglosando. Esto es pura calculadora, no hay nada más que eso. Está puesta la explicación acá, los pasos lo puse uno a uno. Y bueno, llegamos a la conclusión de que hay una diferencia de presiones de 7115 pascales. Nota, presten atención a las unidades, porque si no van a hacer cagada, ¿sí? Seguimos con el mismo ejercicio. Ya calculamos la velocidad, ya calculamos la diferencia de presión. Ahora, ¿qué nos queda calcular? La diferencia de altura. Bueno, la diferencia de presión entre A1 y A2, es decir, P1 y P2, es de 7115 pascales, ¿sí? La diferencia de presión es positiva. Si la diferencia de presión es positiva, nada, propiedades de la resta, P1 es mayor que P2. Por propiedad de diferencia de la resta, nada más que eso. Si tengan en cuenta, si el resultado fuera negativo, quiere decir que en P2 hay más presión. Así que bueno, consecuentemente las presiones del área de sección mayor son siempre mayores que la de menor sección. Principio de Bernoulli, lo mismo que dijimos de teoría al principio, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el cálculo de este ejercicio, ¿sí? A ver qué carajo nos está pidiendo ahora. Bueno, nos pedía las diferencias de altura, ¿sí? Vamos a tener en cuenta qué datos tenemos. Tenemos el delta P, la densidad, tenemos el área de superficie de A1, de A2, la velocidad de 1, la velocidad de 2 y el caudal, ¿sí? Y están las conversiones y las unidades. Ahora, tenemos que plantear la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Y cuál es la ecuación fundamental de la hidrostática? Nos dice que la presión es igual a la presión de la superficie, la atmosférica, en este caso sería ponerle Z1 y Z2, cualquiera de esos puntos, más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Y esto de qué? De la columna de agua que tenemos entre P1 y Z1, la cual nos va a decir lo siguiente. Vamos a plantearlo. Acá están de nuevo. Están las fórmulas, está como lo hice, paso a paso, no tiene mucha vuelta. Si siguen los pasos van a llegar exactamente a lo mismo, no queda mucha más explicación de esto, porque es matemática. Sigan los pasos y van a ver cómo se aplicó el teorema fundamental de la hidrostática, ¿sí? Bueno, llegamos a la conclusión de que la diferencia de altura entre Z1 y Z2 es de 0,7115 metros. O sea, más o menos serán 71 centímetros. Esa es la diferencia de altura. Y fíjense que en el área de mayor sección hay más presión. Y de ahí van a salir las preguntas de choice, que son las que vamos a ver en nuestro próximo video. Desde ahí vamos a ver la generalidad de las preguntas y cómo es que se plantea
dentro del mismo choice que te dice, hay preguntas que te aparecen y te dicen, no sé, por ejemplo, una boludez, a mayor área de sección, mayor presión, a menor área de sección, menor presión, y cosas así, te van preguntando generalidades, eso es lo que te pregunta el choice, no, nada más que eso. Así que bueno, espero que les sirva, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video que ahí se va a poner bastante interesante, ¿sí? Bueno, un abrazo, chao chao.